Agradecemos al Señor, hermanos, que nos permite continuar con nuestra materia Epístolas Generales aquí en nuestro instituto local en Coacalco, y estamos ya en la hora 11. El tema es Primera de Pedro. Son 3 subtítulos: Una esperanza viva, Llamamiento a una vida santa y La piedra viva. Vamos directamente al texto y estamos en el capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Habla de persecución. Y luego dice: elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos aquí como una muestra de un gran cambio en la vida del apóstol Pedro. Usted recuerda que era como el líder de los 12, el que más participaba, el que más tenía como opiniones, estaba incluso hasta con alguna imprudencia en algunas ocasiones ahí en el grupo, y bueno, era muy notorio, muy extrovertido. Pero él fracasó cuando negó a Jesús la noche que lo apresaron. ¿Te acuerdas que Jesús dijo: se van a escandalizar de mí todos, y Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante? Entonces sucedió, tal como Jesús le dijo a Pedro, aunque él dijo: nunca te voy a dejar. Sí falló en eso, tuvo miedo de ser apresado o muerto, y negó a Jesús. Incluso dice en alguno de los evangelios que hasta hizo blasfemias, o sea, dijo palabras ofensivas porque no quería que lo ubicaran como discípulo de Jesús. Después Jesús lo restaura. En Juan capítulo 21 habla de que Jesús le llama, ya Jesús resucitado, y le dice: tienes que amarme con el amor ágape, ¿se acuerda? El amor perfecto. Y Pedro contestaba: no te amo con amor fileos, o sea, como un amigo. Por eso Jesús dice: no es lo correcto, pero Jesús bajó su nivel y dijo: bueno, si me amas como un amigo, tienes que decírmelo. Y Pedro lloró en esa ocasión. Siempre recordamos, ¿no? Como que las caídas espirituales cuestan. Apartarse de Dios puede ser muy sencillo en principio, pero siempre tiene consecuencias. Y Pedro tuvo esas consecuencias, pero ya después en Jerusalén, llenos con el Espíritu Santo, con la obra de Jesús, que 10 días después de que resucitó y estuvo aquí en la tierra, estuvo con los discípulos. Dice que Pedro, bueno, pues cambió su corazón y empezó a ser un principal pastor en la iglesia de Jerusalén. Pero al principio de su ministerio nada más estaba en Jerusalén. Por eso siempre decimos: tenemos que cambiar en el ministerio, porque algunas personas somos muy estáticos. Los judíos eran muy enfocados en Jerusalén. Los 12 apóstoles, incluido Pedro, en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, que llegó a crecer mucho, ¿no? Que tenían ahí trabajo, que tenían ahí predicación, pero no pensaban en los extranjeros. Tanto que hasta Pablo en alguna ocasión pues recombinó a Pedro, ¿no? Y le dijo: porque cuando estás con puros judíos te portas como judío, así como que no comes nada que no esté en la ley, hablas como un judío, pero cuando están los no judíos con nosotros ya eres más abierto. Y le dice Pablo: tienes que corregirte en esto. Ahí hablamos entonces, es importante la corrección, que haya alguien que nos corrija en lo que hacemos, porque no está correcto que Pedro, en su caso, ¿no?, pareciera como muy judío cuando estaba nada más con el grupo judío y como más abierto con los demás. Pero después ya en todo el libro de Hechos vemos la predicación. Los primeros 10 capítulos de Hechos habla de Pedro y Juan y Jacobo. Jacobo muere en el capítulo 10, lo mata un Herodes, y bueno, pues es un mártir, ¿no?, de los 12 apóstoles. Pero después siguen los otros 11, llega también ahí Santiago, hermano de Jesús, y tienen como un crecimiento en la iglesia de Jerusalén. Y después Pedro fue llevado preso también a Roma. Esto la Biblia no es historia, ¿no? La historia dice que Pedro fue llevado a Roma, y en Roma estuvo preso, y es ahí donde escribe sus 2 cartas. Y él ya no dice nada más Jerusalén o nada más judíos, dice a los expatriados. O sea, ahora piensa en los que ya no están en su país porque tienen persecución a causa del evangelio. O sea que Pedro sí creció espiritualmente. Lamentablemente también la historia dice que lo mataron ahí en Roma, que lo crucificaron, y él pidió que lo crucificaran cabeza abajo para no ser como Jesús, que fue crucificado pues con la cabeza hacia arriba, ¿no? Entonces era como una devoción que tenía Pedro. Y tenemos entonces ahí un cambio en Pedro. Pero también dice que somos santificados según la presencia de Dios. La presencia es el preconocimiento de Dios. O sea, Dios lo conoce todo. Es omnisciente, ¿no? Entonces, por eso, como Él conoce todas las cosas, determina y hace, no nosotros no somos omniscientes, tenemos muchas fallas, ¿no?, en el conocimiento y en las cosas, pero entendemos que si Dios todo lo sabe, pues Él decide las cosas que mejor deben de suceder. Y luego dice: Dios les ha santificado con su Espíritu.
Esto es muy importante porque ya no nada más es el Padre o el Hijo, sino el Espíritu Santo. Aquí dice, santificados con el Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo es que nosotros crezcamos en santidad, que cada día que en la oración, en las situaciones que enfrentamos, tengamos un crecimiento espiritual. Y luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados es ser salvos. No hay otra salvación, solamente la sangre de Cristo. Luego dice que tenemos una esperanza viva. Esa esperanza viva que tenemos es la fe que tenemos como cristianos, ¿no? Dice ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se puede marchitar, que sois guiados con el poder de Dios mediante la fe, en lo cual ustedes se alegran, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Entonces ahí habla que la fe que tenemos nosotros es una fe viva, porque recuerda, el Antiguo Testamento era una fe en muerte, en la muerte de animales. Literalmente, pues cada sacrificio que representaba un pecado, el judío pensaba que ese pecado era perdonado. Entonces había mucha muerte. Para que nosotros tengamos vida, vino Jesús. Jesús dio su vida literalmente y fue llevado a la cruz, ¿no? Como esto vamos a recordar, porque era el único medio para darnos salvación. Pero dice ahí entonces que ya tenemos nosotros una esperanza viva. O sea, Jesús murió, pero nos da vida. La fe cristiana es viva, hermano. Porque a veces tenemos como una serie de ideas como de muerte, ¿no? Así como mucha seriedad o mucha tristeza, mucha solemnidad a veces. No está mal la solemnidad, pero a veces tenemos esa vida muy hermosa que Dios nos ha dado. Tenemos una esperanza viva por la obra que Jesús hizo en nuestros corazones. Y entonces tenemos que recordar eso. Mi fe no está muerta, mi fe está viva. Si los sacrificios de Israel eran eficaces en su momento, para nosotros mucho más la obra de Jesús. Por eso siempre decimos, ¿no? Yo tengo una esperanza viva. Y tengo que orar, buscar la palabra de Dios, tengo que estar haciendo las cosas de Dios como Él quiere, pero es una esperanza viva la que yo tengo, ¿no? Y luego habla de una herencia que tenemos. ¿Cuál es la herencia? Ah, pues la salvación. La salvación es incorruptible. Qué bueno que nos demos cuenta que las cosas de Dios no se echan a perder. ¿Se da cuenta que todo lo que nos rodea aquí en la tierra se echa a perder? De momento, pues los alimentos, ¿no? O la ropa, los vehículos, las casas, todo lo que está aquí en la tierra se ve muy lindo cuando es nuevo, pero enseguida empieza a deteriorarse. Ya se manchan, se oxidan, se echan a perder, se rompen, y las cosas aquí en la tierra se van como echando a perder. Pero aquí dice, nosotros tenemos una herencia que no se puede corromper. La salvación que usted tiene no se puede corromper. Por la gracia de Dios usted es salvo, tiene la bendición de estar en Cristo, y tenemos entonces una fe que no está echándose a perder como las demás cosas. Cuando algo se echa a perder o se daña, hay que recordar, mi fe no. Mi fe está en Cristo, y aunque aquí las cosas fallan y las cosas están así como echándose a perder, en las cosas de Dios no. Tengo una herencia incorruptible. Y luego dice también que es incontaminada. O sea, no se puede ensuciar la fe que usted tiene. Ahí viene la consagración, el buscar las cosas de Dios, la palabra de Dios, para que estemos consagrados a Él, pero es una salvación que no se puede contaminar, porque todo lo que hacemos los humanos lo contaminamos, ¿no? Nuestro criterio, la forma en que manejamos las cosas, todo se va contaminando. Puede ser incluso nuestro carácter, algunas cosas que tenemos en la vida cotidiana no funcionan como deberían funcionar. Entonces tenemos que tener una herencia incontaminada. Luego dice, inmarcesible, o sea que no se puede marchitar. Ya no es muy usual la palabra inmarcesible en español actual, pero es que no se puede marchitar. ¿Qué se marchita? Lo que está vivo. ¿A cuántos les gustan las flores, no? Que son bonitas, pero se están muriendo. Cada que las cortan, se ven lindas, ¿no? Pero están muriendo. Y cuando se mueren, ¿qué tal? O sea, huele mal, ya hay que tirarlas o hay que quemarlas o lo que sea. Entonces, se ven bonitas de momento, pero están muriendo. Por eso dice ahí, se están marchitando. ¿O qué tal la fruta, no? Ahorita que es el verano, en que la fruta rapidísimo se echa a perder, no decimos, ay, ahí tiene una fruta y ya está echada a perder. Porque llegó su tiempo, yo no fui cuidadoso y se echó a perder. Se marchitó.
Y marchito no sirve ni las flores, ni las frutas, ni nada. O decimos en el campo, ¿no? Los árboles y las flores se ven lindos, pero cuando se marchitan, pues ya perdieron vida, ¿no? Entonces dice aquí, nosotros tenemos una fe que no se marchita. Gracias a Dios, nuestro cuerpo, nuestra vida se va echando a perder. Estamos en un proceso de deterioro, pero no con Dios. Nosotros tenemos la fe que no se está marchitando, ¿no? Y luego dice una cosa importante, ustedes son guardados por Dios. O sea, nos protege Dios. Nosotros tenemos que orar, consagrarnos, buscar, tener disciplinas espirituales, pero Dios nos está guardando. Dios es el protector de nuestra alma y está ahí haciendo una labor que a veces ni siquiera sabemos de cuántas cosas Dios nos guarda. Incluso peligros, ¿no? Situaciones de enfermedades, complicaciones que vienen y Dios nos está guardando porque Dios es bueno, ¿no? Y luego dice, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuán grande es el poder de Dios? Pues es inmenso, ¿verdad? Es omnipotente Dios. Entonces dice claramente que con ese poder nos está protegiendo. Claro, esto no quiere decir que nosotros no seamos responsables, o que no administremos, o que no cambiemos, o que no nos cuidemos, no. Pero siempre en todo lo que hacemos, que debemos de hacer las cosas nosotros, Dios cumple una parte muy importante. Y es que Él nos está guardando porque es bueno, ¿no? Y luego es una cosa muy importante. En esta fe ustedes se alegran. No sé cuántos tenemos una fe alegre, pero es importante que la tengamos. Porque hay ocasiones en que no parece muy alegre. Por supuesto, tenemos problemas, enfermedades, situaciones difíciles y a veces no estamos tan alegres. Pero viene la gracia de Dios y dice, Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, Dios nos da ese gozo para que sigamos adelante. Estoy con algún problema, alguna situación difícil. En medio de esas cosas viene la gracia de Dios. Y Dios me da la bendición de alegrarme, ¿en qué? En su salvación. Porque las personas y las cosas materiales llegan a fallar, pero Dios nunca falla. Entonces me alegro en las cosas de Dios, me alegro en lo que Dios hace, ¿no? Ahora, luego vienen las pruebas. ¿Qué tal las aflicciones, no? Aquí la palabra es muy importante porque quiere decir una complicación. Y yo soy quien decido si con la complicación me dejo caer o con la complicación me tengo que levantar. Es la misma palabra, prueba y tentación. Entonces, todos estamos en un proceso de pruebas. Por supuesto, hay situaciones complicadas, ¿no? Para todos. La violencia, las situaciones económicas, la familia, el trabajo, todas las cosas son complicadas. Pero hay ocasiones en que hay más complicaciones. Pero cuando se complican las cosas, hermanos, hay que crecer espiritualmente. O sea, Dios tiene un plan en esa complicación. No es gratuito que llegue algo así o casual. Llegó una complicación, ¿qué pasa con mi alma? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que crecer? ¿En qué tengo que hacer las cosas de Dios como Él quiere? Porque dice, ustedes tienen que alegrarse en las pruebas. Y eso es muy importante, hermano, porque cuando hay aflicción hay que gozarnos. No es así fácil, pero es la meta, ¿no? Que cuando venga una complicación, usted esté gozoso. No sé si se ha fijado en hermanos que debiendo estar muy afligidos o muy tristes por las cosas que están pasando, tienen un gozo. Ese gozo viene de Dios y es por la gracia de Dios. Ya maduraron, ya crecieron espiritualmente y están con el gozo del Señor. Y cuando vengan las pruebas nos podemos gozar en ellas. O sea, no voy a decaer, porque igual hay cristianos que de cualquier prueba ya se están escandalizando. Incluso se apartan del Evangelio, ¿no? O ya no cumplen las cosas de Dios. Y eso es una gran falla que tenemos. Pero dice ahí, ustedes pueden ser afligidos en diversas pruebas. Y fíjese que usa la palabra tengan que ser afligidos. O sea, no es casual. Es obligado que van a llegar pruebas. Porque hay ocasiones en que pensamos, es lindo, ¿no? El Evangelio, estar con Dios, Dios bendice, hay cosas muy bonitas, pero de momento llegan complicaciones. Y es ahí cuando nos damos cuenta que las pruebas son algo que va a llegar de manera obligada a nuestra vida. Pero dice, cuando ustedes lleguen a la prueba, que su fe se hallada en alabanza. O sea, no nada más es cantar, es una actitud. La alabanza, ¿no? Cuando vengan los problemas, yo tengo que llegar a un momento espiritual de madurez en que alabe a Dios. Que digamos, Señor, te alabo por este problema, te alabo por la complicación, te alabo por la cuestión que me está preocupando, te alabo por lo que me pasó, que no esperaba que me pasara y me pasó, pero yo te alabo por esto, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la actitud de alabanza, de decir, Señor, pase lo que pase, yo te sigo alabando. Porque si no alabamos y nos quejamos y nos debilitamos, pues podemos apartarnos de las cosas de Dios. Entonces es muy importante seguir con las cosas que Dios permite que pasen, ¿no? Ahora dice, la fe de ustedes va a ser hallada más preciosa que el oro. Y recordamos, ¿no? Que el oro se va purificando ¿con qué? Con fuego.
Entonces es bonito. A lo mejor no a algunos les gustan las mezclas del oro o el color y cosas así, pero es un metal que tiene que ser quitadas las escorias. ¿Usted se acuerda, no? Lo que no es oro, que incluso se llaman impurezas, se tiene que quitar ¿con qué? Con fuego. Entonces dice que ustedes tienen una fe parecida al oro. Van a venir pruebas así. No es fácil que llegue fuego, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? Por ahí hay una canción, Al taller del maestro vengo, ¿no? Está medio jacarandosa, pero está interesante. Porque dice así, voy al taller del maestro. Y uno piensa, bueno, ¿es un taller de un pintor o de un escultor? No, es el taller de un herrero. Y dice, y aunque me duela, tengo que estar allí. Es un canto, ¿no? Nada más, pero dice, me va a doler y va a usar más martillo y más fuego para que yo sea perfeccionado. ¿Será fácil, hermano? El fuego y el martillo, o sea, no. Pero como es complicado, como es difícil y hasta doloroso, es ahí donde Dios quiere que yo esté. No que seamos masoquistas o que busquemos el dolor, pero cuando venga el dolor, lo voy a utilizar para crecer espiritualmente. Porque Dios usa esos medios para que nosotros crezcamos espiritualmente, ¿no? Y luego dice, esta prueba de oro para ustedes van a ser hallados en alabanza. Voy a alabar a Dios por la prueba que tuve, ¿no? Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero ya sabe que Jesús va a regresar. Ya van 2000 años que no ha regresado, ¿no? Pero estamos en la fe creyendo que el tiempo es perfecto y Él va a regresar. Dice, entonces cuando venga el Señor Jesús, ustedes sean gente de alabanza. Problemas, enfermedades, situaciones difíciles, en medio de todo eso, alaben al Señor. Es importante como un medio, ¿no? Decíamos, es una manera de estar viviendo en las cosas de Dios. Y le dice, para que obtengan el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. O sea, ¿cuál es el fin de mi fe? Mi salvación. Mi fe no nada más es sanidad o trabajo aquí, familia, aquí en la tierra. Es bonito todo eso, pero mi fe va más allá. Mi fe es más allá en cuanto a lo espiritual, ¿no? Luego dice versículo 10 al 12, primera de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, a estos se les reveló que no para sí mismos administraban las cosas que son anunciadas a ustedes por el Evangelio que les ha sido predicado por el Espíritu Santo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí hay una serie de cuestiones muy importantes. Dice que los profetas hablaron ¿para quiénes? Para nosotros. Por eso siempre hay que leer la palabra de Dios. No se dé usted a la debilidad de no leer la palabra, porque todos tenemos ocupaciones y complicaciones, pero en medio de todo esto yo tengo que estar buscando la palabra del Señor. ¿Qué dice el profeta en cuanto a corrección, fe, pruebas, situaciones, complicaciones en las cosas de Dios? Ahora, esto es del Antiguo Testamento, porque Pedro habla en el año 60 o 70 después de Cristo y hablaba apenas del Antiguo Testamento. Pero para nosotros, que el Nuevo Testamento ya se completó y se compiló y se autorizó el canon, está todo Antiguo y Nuevo Testamento, para nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros diríamos, hasta los apóstoles, perdón, lo que hablaron o dijeron, tiene que ver con una salvación para nosotros, ¿no? Entonces, estos profetas hablaron en qué persona indicaba el Espíritu de Dios. ¿Quién es esta persona? Cristo. El fin de la profecía es Cristo siempre. Cuando usted ve a Moisés o ve a Daniel o ve a David o ve a Salomón o cualquiera de los escritores hablando de algo, generalmente refieren a Cristo. Algo dicen de Cristo, ¿no? Entonces era muy importante que viéramos eso. ¿Quién es la persona que indicaba el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque los judíos no entendieron. ¿Se acuerda que Jesús vino y esperaban un militar? Ellos esperaban un libertador que los librara de Roma, que les hiciera guerra a los romanos. No era lo que Dios quiso nunca, ¿no? No era lo que Dios quiso, de hecho nunca fue el plan de Dios, pero los judíos pensaban que sí. Por eso dice aquí, la persona que el Espíritu indicó es Jesús. Claro, esto es una corrección para los judíos, que hasta el día de hoy tendrían que arrepentirse, ¿no? ¿Sabe que los judíos no son salvos? No son salvos. Solamente una gente muy entregada a Dios, que conozcan las cosas de Dios, pero muchos creen en sus ritos nada más o están desviados de la fe genuina. Entonces dice, bueno, ustedes no saben de esto, pero la persona de Cristo es la que indicó el Espíritu Santo. Es interesante que en pocos versículos menciona 2 veces al Espíritu Santo. La primera vez dice que nosotros tenemos santidad por el Espíritu Santo. O sea, tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo para llegar a ser santos. Y la segunda parte que menciona aquí es, el Espíritu indicaba quién era Jesús. O sea, hay muchas profecías acerca del Mesías. Nadie podía cumplir tantas profecías. Jesús es el único.
¿verdad? El Hijo de Dios, venido de esa manera, todas las cosas que él hizo y dijo, estaban ya profetizadas, hasta su muerte y resurrección, y después el señorío en la iglesia, ¿no? Todo esto estaba profetizado. Pero dice ahí que, bueno, era importante que el Espíritu Santo testificara de quién es Jesús. Y lo hizo, ¿no? Realmente indicó quién es Jesús. Y esto para nosotros es una cosa muy importante, porque este es el evangelio que hemos creído. Nosotros hemos creído este evangelio. Ahora, ¿qué hacemos con Jesús? Pues nunca dejarlo. Porque hay quienes se apartan de Jesús fácilmente, ¿no? No sé si usted conoce gente que lamentablemente se apartan. Llegan a una iglesia y se sienten muy contentos y a la primera situación se apartan de las cosas de Dios. O les predican una secta falsa o ya no quieren ser constantes y se apartan. Pero nosotros como cristianos, hermanos, somos llamados a estar permanentemente con Jesús. Que nunca nos apartemos de Jesús. Pase lo que pase, nosotros tenemos que estar en Jesús. Esto es lo que dice Pedro en esta primera carta, ¿no? Y dice además, ustedes tienen la guía del Señor, el poder del Señor, entonces sigan adelante haciendo las cosas como Dios quiere. Ahora, esta frase es muy interesante. Ustedes tienen cosas que anhelan mirar los ángeles. Qué tremendo, ¿no? Porque los ángeles, usted sabe que son inmortales, creados por Dios, los que no cayeron en pecado con el diablo, pero estos ángeles ven cosas importantísimas, ¿no? Tienen otra visión, tienen otro poder, otra naturaleza, no tienen cuerpo, pero ven cosas tremendísimas. Dice ahí Daniel, ¿no?, que hubo un varón a semejanza de hombre, habla de Dios mismo como viendo a Dios físicamente, pero también hay ángeles. También hay ángeles ahí, ¿no? Y cuando Abraham llega y ve a Dios mismo con 2 ángeles más de juicio para Sodoma, eran impactantes, ¿no? Y cada persona que vio ángeles, Gedeón vio un ángel y se quedó impactado. Entonces dice aquí, los ángeles ven cosas importantes. Y en Apocalipsis dice que los ángeles van a participar, aún en la gran tribulación. En las cuestiones de la complicación que viene en lo político, en lo espiritual para el mundo, vienen los ángeles y participan. Dice que hay un ángel que está viendo, juzgando, Dios les determina que hagan. Tienen como cosas muy importantes que hacer, ¿no? Hay un ángel que ata a Satanás. Ese nos va a caer bien, ¿verdad? Porque seguramente ata a Satanás, tiene esa consigna de parte de Dios, pero no dice ni siquiera su nombre, otras cosas, son ángeles que están viendo cosas tremendas en la importancia, en las cosas de Dios. Pero dice aquí, los ángeles quisieran mirar lo que ustedes ven. Esto es lo que quiere decir Pedro aquí. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cuáles? Que ellos no son salvos. Sencillamente los que no cayeron son santos, ¿no? Pero no pueden ser salvos porque no tienen cuerpo. No cayeron físicamente como la humanidad desde Adán y Eva hasta nosotros. Y entonces necesitan ver lo que pasa con nosotros. Y también Pablo dice en algunas cartas que hasta los ángeles son como testigos de las cosas de Dios. Por eso dice que para que las mujeres usen verlo como testimonio delante de los ángeles. Ahí usan un versículo mal interpretado muchos, ¿no? Pero, o sea, los ángeles como que tienen una participación en la obra de Dios, pero está muy limitada. No pueden evangelizar. Hay uno que va a evangelizar, en Apocalipsis dice, este evangelio lo predicó un ángel. En la gran tribulación, tremendo, ¿no? O sea, para que los judíos se conviertan, un ángel simbólicamente predica el evangelio. Y entonces el evangelio llega hasta que los judíos se arrepienten, después de creer que el anticristo era Cristo, después de desviarse tanto, hasta en ese momento creen quién es Jesús. Pero estos ángeles quisieran ver las cosas que podemos ver nosotros. Fíjese qué interesante, ¿no? O sea, usted puede ver la batalla espiritual, nosotros tenemos una batalla todos. La batalla es permanente. Necesitamos estar exactamente donde Dios quiere que estemos, pero hay una batalla espiritual para que podamos prevalecer, para que tengamos victoria, ¿no? Que hagamos las cosas que Dios quiere que tengamos, la salvación de la gente que queremos, ¿no? Yo creo que todos tenemos de manera natural el deseo de que sean salvos los que no son salvos. En nuestra familia cercana, ¿no? Cosas así. Entonces, estamos orando por ellos o estamos hablando de Cristo. Cuando usted habla de Cristo y que la gente se convierte, es un milagro muy grande. Pero los ángeles quisieran participar en esto. Entonces es muy bueno que nosotros valoremos lo que tenemos. No tenemos el poder de los ángeles o ese tipo de cosas como que vuelan o que se presentan o se van. Es algo muy importantísimo. Pero nosotros hacemos lo más importante, que es predicar el evangelio. Nosotros somos los receptores del mensaje de Jesús. Por eso, hermanos, necesitamos predicar siempre. No una ocasión o de vez en cuando, sino siempre que podamos, hablemos de Cristo.
porque la gente necesita al Salvador, la gente no tiene al Salvador, ¿no? Y entonces nosotros decimos, esto que yo vivo hoy, hasta los ángeles quisieran vivirlo, pero no pueden. Entonces, eso es a lo que se refiere Pedro, ¿no? Qué bueno que nosotros tengamos una vida valiosa, complicada, pero valiosa. Y entonces tenemos ahí la bendición de crecer y madurar en las cosas de Dios. Luego viene el llamamiento a una vida santa. Capítulo 1, 13 al 2, 3. Dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían, sino que también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin excepción de personas juzga y que según la obra de cada uno, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y mediante el cual creen en Dios, el cual le resucitó de los muertos. Aquí tenemos tres lecciones: entendimiento y obediencia, santidad y plan de salvación. Entonces Pedro dice, dado que Jesús da esa bendición tan grande de considerarnos para que nos mantengamos firmes en la fe, lo que Dios ha hecho, que es muy trascendental para que cada uno permanezca en la fe, ustedes ciñan los lomos de su entendimiento. Esto es muy cultural para la ropa que usaban los judíos en ese tiempo, ¿no? La ropa de mujer y de hombre era un poquito diferente, o la ropa de gente militar, o cortesanos, o campesinos, había diferencias, pero casi todas eran ropas sueltas, muchas eran túnicas, ¿no? Por eso luego decimos, cuando se pelean con el pantalón de la mujer, es que el pantalón no existía hasta la Edad Media, ¿no? Por eso siempre decimos, no está hablando de eso, que la mujer nunca use pantalón. Ahora, no quiero decir que se pongan pantalones horribles, hermanas, no dije eso. Nada más que no se refiere a que usen ustedes la prenda que debe usar un hombre, y que el hombre tampoco use la prenda que debe usar una mujer. Eso es lo que dice. Nada más, que usemos la ropa que corresponde para que seamos hombres y mujeres. Pero luego dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Ceñir era con un cinturón ajustar, literalmente ajustar, ¿no? O con telas de parte de la ropa, ajustar. ¿Para qué? Para trabajar. Puede ser ajustar para no caer vergüenza con la ropa suelta. Y dice ahí, entonces eso es ceñir. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías? O sea, como pescador, se ajustaba la ropa. Pero en un día vendrá en que te ciña otro y vas a ir a donde no quieres. Y dice ahí el evangelista, esto dando a entender con qué muerte glorificaría al Señor. Porque ya sabían que Pedro fue crucificado, como decíamos, ¿no? Entonces, y sí, otro lo ciñó, se le ajustó la ropa y lo crucificó. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que hacer las cosas que nos corresponden. Yo tengo que ceñir mi ropa, tengo que hacer cosas que nadie más puede hacer por mí, es mi responsabilidad. Pero aquí no dice que se ciñan la ropa, se ciñan su entendimiento. O sea, entiendan muy bien lo que tienen que entender. Las cosas de Dios hay que entenderlas a profundidad, porque hay ocasiones en que no estamos entendiendo bien la obra de Dios. Como que somos muy convenencieros o muy complacientes con muchas cosas, y no es así. A veces Dios quiere disciplina, cambios, Dios quiere hablarnos, Dios quiere usarnos, Dios quiere corregirnos. Entonces, en todo eso, dice que el apóstol Pedro, cíñanse, así como si se ajustaran la ropa, pero el entendimiento. Entonces, es una buena oración que nosotros hagamos, ¿no? Decir, Señor, yo quiero seguir mi entendimiento. O sea, quiero estar ajustado en lo que entiendo para poder estar mejor delante de ti. Y luego añade la frase, como hijos obedientes. ¿Qué tal los hijos obedientes? ¿Son valiosos, hermanos, o no? Porque algunos tienen hijos desobedientes. Y es una calamidad, ¿no? O sea, hablamos de muchos problemas. A lo mejor es carácter de los hijos, rebeldes o algo así. O el papá no supo ajustar a su hijo a la obediencia, ¿verdad? Pero un hijo obediente es una bendición enorme. De hecho, donde quiera que estemos, hermano, un hijo obediente es como un premio para sus papás. Porque decimos, mira, qué buen hijo es. ¿Usted lo ha dicho, hermano? No diga ahorita, pero lo pensamos, ¿no? Qué buen hijo es, o qué buena hija es, por esto que hace o deja de hacer. Entonces, un hijo obediente es valiosísimo.
muchas veces por la obra del Señor, ¿no? Que nos va tratando padres e hijos y todo eso, pero es importantísimo esto porque dice, pero ustedes ciñan su entendimiento como hijos obedientes. Entonces, esto es muy importante. El Evangelio, Jesús habla de la obediencia de dos hijos, ¿se acuerdan? Que dice un padre, hijo, ve a hacer esto al campo, y dice, sí papá, y no va. Sí, pero al segundo le dice, ve, y dice, no voy, y sí fue. ¿Cuál hizo la voluntad? Ah, el que obedeció, no el que dijo, porque hay quienes dicen, pero no hacen, hermano. Por eso no le crean los que dicen y no hacen. No les creemos, pero hay personas que sí lo están haciendo y esos son los hijos obedientes, ¿no? Por eso dice, nosotros tenemos que ceñir el entendimiento, entender mejor las cosas de Dios como hijos obedientes. Y luego habla de los deseos que antes teníamos. ¿Qué tal hablar de los deseos pecaminosos? No han desaparecido, porque los cristianos quisiéramos que desaparecieran, ¿no? Nuestros deseos carnales, destructivos, pecaminosos, pero siguen estando allí. Lo que llamamos nosotros la naturaleza pecaminosa. Somos salvos, tenemos al Señor, Él nos bendice, pero ahí están todavía esa naturaleza. Y por eso esos deseos, como están allí, quieren llevarme a, más bien es mi voluntad, obedecer o no obedecer a esos deseos. Pero yo tengo que decir, bueno, aunque haya deseos o intenciones, oportunidades, tengo que decirles que no, porque esos deseos van a estar ahí. Dice, ustedes antes vivían en esos deseos. ¿Cuándo era antes? Antes de ser cristianos. Antes de estar en Cristo, la gente vivía en sus deleites. Pero eso dice que ustedes ya no vivan en sus deleites, sino sean santos como Dios es santo. Recuerda que santo es apartado del pecado. Nosotros podemos ser santos en el nivel en que Dios quiere que seamos. Nunca como Dios, que es perfecto en santidad, pero sí como humanos, ¿no? Estando en las cosas de Dios. Y otra vez habla de la preciosa sangre de Cristo. ¿Cómo es que somos salvos? Por la preciosa sangre de Cristo. Cuando usted batalle con esos y cosas que no deben de estar, es por la sangre de Jesús. Señor, ayúdame a batallar con esos deseos porque no tengo victoria. Yo quiero tener victoria en estas cosas. Luego dice versículos 1:22 al 2:3, habiendo purificado sus almas por obediencia a la verdad mediante el Espíritu, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada, dejando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones es robos. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Ahí cita Isaías 10:6 al 9 y Salmo 34:8. Entonces sigue hablando de Jesús. La palabra habiendo es constante, o sea, ya lo hizo. Él purificó nuestras almas por la obediencia a la verdad. Como Jesús fue obediente, nos hace ser salvos. Eso es muy importante, ¿no? Porque algunos que no somos obedientes, de hecho todos somos muy desobedientes, por la gracia de Dios, por la obediencia de Jesús, somos salvos. Entonces siempre recordemos eso, ¿no? Cuando batallamos con el no obedecer, decimos, Señor, ayúdame. Yo quiero seguir a mi Maestro en obediencia, que es Jesús. Yo quiero estar pues alineado a cómo Él fue, cómo vivió, para que yo pueda vivirlo. Y luego dice ahí Él purificó sus almas para la obediencia a la verdad. Fíjese que la palabra obediencia es como que nos obliga. Estamos ligados a la verdad. Porque el mundo no le gusta la verdad, le gusta la mentira, ¿no? De hecho, vive en mentira. Entonces, cuando usted habla la verdad, no agrada. No es muy agradable, ¿no? Decimos, no la puedo decir de manera grosera, a lo mejor con educación o con respeto, pero tengo que decir la verdad. Y cuando también la vivo, es muy importante porque yo no vivo por mis capacidades, vivo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios me da esa verdad, ¿no? Y entonces esa verdad la tengo que vivir. Y leo eso otra vez mediante el Espíritu Santo. En 2 capítulos menciona 3 veces al Espíritu Santo. Pero aquí otra vez, entonces, para que yo pueda obedecer al Señor, está la labor del Espíritu Santo. Posiblemente tengamos que aprender a decirle más, Espíritu Santo, ayúdame a vivir la verdad. A lo mejor yo creo que la vivo, o no sé si la estoy viviendo, pero tú eres, en la palabra de Dios, tú eres la persona que me guía para vivir la verdad, para vivir la santidad. Entonces te pido que me ayudes. Ahora, es muy importante entonces que veamos nosotros la permanencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y permanente, según Pedro aquí, porque nosotros decimos, bueno, nuestra fe es viva por la gracia de Dios.
Pero todo lo que nos rodea tiene muerte, todo lo que nos rodea se acaba. Sin embargo, dice aquí, bueno, ustedes tienen una fe que es incorruptible y la palabra de Dios está en esto para que viva y permanezca para siempre la obra de Dios en sus corazones. Entonces, hermano, hay que tener como ese apego a las cosas de Dios y decir, Señor, como tu palabra dice que mi fe va a permanecer porque tú estás conmigo, porque tienes el poder y la gracia, te pido que me ayudes a crecer en esto. Y luego dice que entonces son llamados a una herencia incorruptible. ¿Cuál herencia? La vida eterna. La vida eterna es maravillosa, pero desde aquí nos anima. No sé si se fijan las cosas que como que nos animan, ¿no? Hay cosas que vemos y decimos, no la tengo todavía, pero me alienta a saber que un día la voy a tener. Aquí hay muchas vicisitudes, enfermedades, decepciones, hay muchas cosas muy feas. Pero la vida eterna nos está animando para que viendo lo que Dios quiere en la eternidad, nosotros nos animemos y tengamos un consuelo. Porque no tenemos una ilusión falsa, es la verdad. La verdad es la palabra de Dios, ¿no? Y luego hace aquí como una reflexión respecto a algo que era como un dicho muy popular. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces decimos otra vez los vegetales, ¿no? Para comer o para verlos o ahora que los ecosistemas funcionan así, bueno, ahí están. Estos vegetales tienen un propósito, pero van a acabarse. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego dice, es la palabra que les fue predicada por el Evangelio. Es importantísimo la palabra que se nos predicó. ¿Qué cosas hay que dejar? Desechen la malicia. Malicia es mala intención. ¿Conoce gente con malicia? Que tiene mala intención, o sea, hace cosas como que no tiene una intención y sí la tiene. Una intención de dañar, ¿no? El engaño, o sea, las mentiras, ¿no? Hipocresía, como actuar. La gente que actúa como que es creyente, ¿no? Las envidias, o sea, estar deseando lo que otros tienen. Y todas las detracciones son robos. ¿Cuánta gente roba el día de hoy? ¿No? Y piensa que lo está logrando y que está bien, y no, es tremendo, ¿no? Luego dice, la malicia, engaño y hipocresía, y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Un bebé recién nacido, sano, ¿qué tal tiene relación con la leche de su mamá? Es maravillosa, ¿no? Porque dice que la anhelan y es perfecta. La leche creada por Dios en el cuerpo de la mujer es perfecta para ese bebé y los bebés la desean, ¿no? Porque depende de su vida de ello. Entonces, nosotros así, como el bebé desea la leche de su mamá, nosotros deseamos la palabra de Dios. Luego, el último tema es la piedra viva. Dice ahí 2:4-8. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. La piedra angular está en Isaías 28:16. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo que hace caer, y porque tropiezan al no creer en la palabra. Salmo 118, Isaías 8. Tenemos aquí entonces a Jesús como piedra viva. Ese tema parece como así parte de la carta de Pedro, pero es muy importante. Tiene relación con Mateo 16. En Mateo 16, Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron, pues que eres Elías, que eres un profeta, o Jeremías, y algo así, ¿no? Dijo Jesús, ¿ustedes quién dicen que soy? Y otra vez, el que siempre hablaba a Pedro, dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dijo, por esta piedra que tú dijiste, edificaré mi iglesia. Ahora, esta es muy importante porque recuerden que la palabra piedra o roca es Petra, una piedra grandísima. Y el nombre de Pedro es Petros, que es piedra chiquita, o sea, como piedra pequeña, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica dice que ahí Jesús le dejó la autoridad a Pedro, que dijo, tú vas a ser la roca en la que edifico mi iglesia. De hecho, hasta el día de hoy, el papado y todo eso que tiene con mucha pretensión, vienen de esa mentira. Pero nos damos cuenta que no es cierto. Jesús no se refería a que Pedro es la roca en la que edifica su iglesia, sino en lo que Pedro dijo. Como dijo, tú eres el Cristo, esa es la base que la iglesia hasta el día de hoy nos inventamos. Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido y es la piedra viva para nosotros. Y esa piedra viva, hermanos, es muy importante porque recuerda que en la construcción usaban grandes rocas. Hay ingeniería, ¿no? Hay culturas ahí, romana, en cultura griega, hay otras culturas, judía incluso, cómo construían.
Y para los griegos incluso, ¿no? ¿Se acuerdan? El Partenón, que es una construcción impactante todavía, eran sobre piedras grandísimas y se cimentaban con columnas para poder hasta la parte posterior, superior, poner un techo como triangular. Entonces era una ingeniería que se requería. Pero dice aquí, la piedra del ángulo, o sea, la que debían poner primero para que sobre ella se edificara todo lo que estaban queriendo edificar, era desechada. Y esa piedra desechada era un error, ¿no? Es como decir, se equivocaban los arquitectos o los ingenieros, que viendo la piedra que era buena para la construcción, incluso en la actualidad, ¿no? Aunque hay tecnología y hay muchos materiales para construcción, siempre se tiene que cimentar muy bien. Y esos cimientos son la base para que esos edificios permanezcan. Entonces, esa es la importancia que tiene Jesús. No es Pedro, es Jesús. La piedra viva que la gente desechó, ¿no? Y luego dice esto porque ya por su nombre como pastor en Jerusalén, posiblemente algunas personas sí llegaban a pensar eso, ¿no? Jesús te dijo que tú eres la piedra. No. La piedra viva es Jesús. Y que lo diga Pedro tiene ese gran valor, ¿no? Porque corrige y dice, no es que yo sea la base de la iglesia, es Jesús. Y es una piedra viva. Esto es importante otra vez porque Pedro murió, ¿no? Pedro murió. Hay en Roma actualmente un sepulcro que dicen que es de Pedro. No sabemos si eso o no es o qué vamos a comentar, pero murió Pedro. Sin embargo, Jesús murió y resucitó. Entonces la piedra viva no puede ser Pedro, es Jesús. Y dice claramente, es una piedra viva, escogida y preciosa. Todo el que cree en él o lo quebranta o se edifica. ¿Por qué? Porque el que no cree ya está quebrantado. La gente que rechaza a Jesús, hermano, no va a ser quebrantada, ya está quebrantada. Porque no aceptó al Salvador. Pero los que tenemos al Salvador, estamos cimentados en una piedra preciosa. No sé usted en algún edificio, algún lugar bonito que ha estado, ¿qué tal la construcción, no? Decimos, qué bonito lugar. Lo hicieron muy bonito, está bien cimentado, está bien hecho. Y hay lugares como que hay inseguridad, ¿no? Decimos, aquí no quiero ni estar. Bueno, entonces nosotros, estando en Jesús, estamos bajo esa piedra viva, escogida y preciosa, que habla Isaías y dice, esta roca desechada por los edificadores. ¿Quiénes son? Pues los judíos. Porque otra vez decíamos, le rechazaron y le mataron al Salvador. Pero nosotros como cristianos tenemos la grande bendición de estar en las cosas de Dios. Entonces, la piedra viva sigue siendo siempre Jesús para nosotros. Pues hermanos, terminamos la hora 11 de nuestra materia Epístolas Generales. Muchas gracias a todos por su atención.